mi objetivo personal a la hora de enfrentar este reto fue permitir que el ciudadano de a pie, no necesariamente el académico, pudiera acercarse a aquellos documentos que le permiten comprender que el Perú no es una realidad hecha, sino en la medida en que es un ser vivo, puede ser cada vez mejor. Mi aspiración con esa selección es que ese proceso camine, digamos, en una constante ascendente y que pudiéramos superar, digamos, los baches tan profundos que a veces tenemos en nuestro análisis histórico, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo cuando hablamos de este pensamiento moderno, porque si tú no tienes el bagaje, digamos las columnas, los cimientos, por más de que tu pensamiento sea contemporáneo, no puedes entender tu casa si no sabes cómo la construiste, ¿no? Entonces, la idea es que ese pensamiento de personas contemporáneas que tiene que traducirse en acción, esté siempre sustentado en el orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido capaces de hacer, y que la reflexión contemporánea nos quite esa especie de gesto sombrío, ¿no? De que estamos pasando por una etapa terrible. No, somos un país demasiado joven para tener una noche muy larga, estamos recién en la primavera, y esa es un poquito la idea, ¿no? Que los más jóvenes piensen el Perú no como una realidad de hoy, sino como una realidad que tiene que ser continua, pero sustentada en los cimientos. Durante casi todo el siglo XX, por lo menos los 60 primeros años del siglo XX, Lima atrae como un imán grandioso a la gente de provincias. Si nosotros pensamos, políticos, científicos, escritores, literatos, abogados, economistas, historiadores, de esa época, la mayoría son provincianos. Y entonces, yo me sorprendo, y esto de verdad es una crítica a nosotros mismos, que siendo este año, 2020, el centenario de la proclamación de la independencia en Trujillo, por ejemplo, o en Supe, o en otros pueblos, eso pasa totalmente inadvertido. Y los que estamos en Lima, vivimos mirándonos el ombligo y no nos damos cuenta que el paraguas de nuestra realidad es provinciano y que Lima es una realidad provinciana. Y yo quise, la palabra no es devolver, pero es la que se me viene un poquito a la cabeza, es devolver ese orgullo por conocer y por identificar que lo que somos es no solamente producto del mestizaje, sino de ese peruano provinciano que aportó muchísimo a la construcción del Perú. Creo que la palabra comunidad es algo que el Perú no tiene claro en este momento, y pareciera que nos sentimos en este momento muy orgullosos de proclamar las diferencias, los derechos, y en realidad nos hemos olvidado que los derechos individuales son siempre menores respecto a lo que es el bien común. Somos totalmente distintos, pero esto es como un matrimonio. O sea, son seres distintos, sexos distintos, que en algún momento deciden voluntariamente, intelectualmente, digamos, objetivamente, compartir una vida de éxito en común. Y eso tiene que liderarlo, en el caso de la sociedad, un gobernante coherente, un gobernante que convoque, y no para que se separen o desaparezcan, perdón, eso es lo que he querido decir, no para que desaparezcan las diferencias, sino para que las diferencias sean motivo de trabajo mutuo. Yo creo que hay dos personas que por alguna razón quedaron excluidas sin que fuera mi voluntad, sino simplemente en el proceso. Una de ellas es que me hubiera gustado incorporar un texto de Luis Guillermo Lumbreras para asociarlo más al entendimiento del Perú antiguo. Y lo otro, yo tenía previsto incluir un texto del cardenal Cipriani. Tiene un texto muy hermoso en un libro que se llama Doy Fe,
de sus vivencias personales, o sea, su análisis de lo que significó la experiencia en la Embajada del Japón, pero vista desde un punto de vista humano, sin poder dejar de reflexionar sobre su situación de sacerdote. Es una oportunidad maravillosa para reflexionar, pero eso tiene que ser motivado no desde nuestra esfera, que somos una hormiguita, ¿no?, sino desde las autoridades, a fin de propiciar una gozosa reflexión. Y en ese sentido yo tengo que agradecer tanto al Fondo Editorial del Congreso, porque me dio la oportunidad de ver hecho lo que para mí era solamente miles de páginas, ¿no? Y haberlo hecho con tanto cuidado, con tanta dedicación, con tanta calidad, y en el fondo termina siendo un regalo del Congreso a la sociedad, o sea, a la comunidad, al país entero.